Buenas tardes. En el programa de esta tarde de Puertas para Adentro contamos con una invitada de gran altura y por muchos motivos porque Rosa Fernández, nacida en Cangas del Narcea, es una de nuestras mejores deportistas alpinistas que ha hecho cumbre en 6 de las 14 montañas de más de 8.000 metros, incluido el monte Everest, que se dice pronto. Y también es una mujer española que ha completado el proyecto 7 cumbres, escalando las montañas más altas de todos nuestros continentes, que ya sabemos qué continentes son. Rosa Fernández, un placer y un honor poder estar charlando esta tarde contigo. ¿Qué tal estás? Hola, Anabel, muy bien, encantada de estar aquí contigo también. Yo Bueno, también muy encantada, porque ya nos conocíamos de hace unos cuantos añitos cuando yo era una pequeña saltamontes y tú venías a casa de mis padres a la parrilla después de hacer montaña por el Concejo de Caso y de hacer rutas guapas por allí y siempre recalabas en nuestro negocio en Campo Caso. Así que ya te conozco solamente de eso, pero luego, claro, por toda la admiración que te profeso. bueno, sí que tengo muy buenos recuerdos allí con tus padres. Y luego también me acuerdo muchas veces, que no sé si tú te acordarás, seguro que sí, cuando vine del Everest, que Sí, estuvimos haciendo una celebración en los Pepitas, ahí en Pola de Siero, y me estabas acuerdo. tú y Joaquín Amieva, y bueno, fue una Sí, que lo cosa pasamos de cine, increíble, sí, me sí, acuerdo, sí. me acuerdo. Que aparte recuerdo que venías un poco muy morena por unos lados y luego tenías los ojos como muy blancos, claro, de todo el equipo, de toda esa experiencia que habías vivido y estabas muy feliz, yo lo recuerdo, y nosotros estábamos ahí apoyándote a tope, claro, dándote la bienvenida. Fue un momento muy entrañable. Sí, esas cositas que no se olvidan nunca, sí es verdad. De esos recuerdos que conforman las vidas. Bueno, quería preguntarte, ¿dónde te ha pillado este momento, este capítulo de nuestras vidas de confinamiento? ¿Dónde estás? Bueno, pues me ha pillado en Oviedo, aquí estoy de cuerpo presente, pero bueno, mi cabeza ya te puedes imaginar en cualquier lugar del mundo que haya una montaña para subir, allí estoy yo. Eh, Claro, sí, sí, porque sí, me imagino que una persona tan inquieta como tú, tan acostumbrada a estar en la naturaleza y al aire libre y que le presta tantísimo salir y estar en las grandes alturas, de repente se ve en una casa encerrada. ¿Cómo lo vives tú esto? bueno, fue una experiencia diferente porque, claro, a mí la casa no se me cae encima, como tú dices, que nunca estoy en casa. Entonces, claro, y yo, imagínate, pues llevo viviendo en esta casa 40 años aquí y con la cantidad de cosas, todo lo que vas almacenando, pues ¿qué voy a hacer? Pues nada. Y le digo a Javier, vamos a poner la casa patas arriba. Voy a empezar a revolver todos los armarios, todas las cosas que tengo por ahí perdidas O sea, reordenar un poquitín y y limpieza o de todo, de todo. todo, Estoy, ¿no? pinté, limpié, luego, bueno, de cocinera también, porque, bueno, tenemos también a mi suegro que tiene 90 años, entonces, bueno, Sí. también estamos muy pendientes de él. Entonces, digo, bueno, estoy cocinando más que nunca y haciendo, bueno, de una super ama de casa. Ay, yo también, y nunca en la vida, nunca en la vida yo cociné tanto, ni hice bizcochos, ni hice tartas de queso, ni hice todo tipo de platos que pensé que yo era una inútil, que no lo soy, porque realmente es que no le dediqué tiempo, no sabía ni las capacidades culinarias que tenía, y ahora pues igual que tú, me siento una pequeña cocinera, Sí, muy sí. útil. Sí, aprovechando, bueno, pues eso, me levanto tempranito, procuro mantener siempre los horarios, eso sí, o sea, ser muy constante como siempre, pues a Las rutinas. las 7 de la mañana, pues eso, las rutinas, un poco de yoga para empezar el día, los ejercicios pues también los divido en dos partes, porque digo, bueno, en casa sí que tengo rodillo, porque tengo la suerte de poder hacer rodillo, porque por lo menos ya entrenas un poco de cardio, y luego Ujú. nada, dos pesitas, una cinta y una comba que me hice con un cordino de los Bueno, de bueno. montaña, de seguridad, y con, bueno, y aunque no tuvieras nada, yo creo que siempre se puede hacer algo, ¿no? Tienes ahí, ahora con esto de internet también hay clases dirigidas, hay un montón de cosas Para que mantenerse en forma y estar un poco y es al día, importante. ¿no? Porque si no, enseguida una se oxida, ¿no? Hay que gastar un poco de energía porque es que si no, no podemos. Los que no podemos parar, digo, necesitas tener actividad
un poco fuerte porque si no sí que te agobia un poco. Claro. Y claro, ganas de salir, pues muchas ganas de salir, claro. Yo ni la mitad de lo que tú me dijiste que estás haciendo, yo creo que no estoy haciendo ni la mitad. Yo os admiro mucho a todos los deportistas por esta disciplina que os autoimponéis, porque yo creo que la gente más de a pie no somos capaces, ¿eh? Pero bueno, por eso es que conseguís esas maravillas que conseguís, está clarísimo. Hombre, yo creo que si te pones sí que lo haces, sí lo haces. Sí, sí. Sí. Mira, yo tengo, por ejemplo, bueno, imagínate mi suegro ahora con 90 años. Sí. Y digo yo, hay que convencerlo y le tenemos que poner a hacer bici porque, claro, tiene las piernas que si no va a terminar con, pues eso, y teniendo Claro. que ir al médico por otra cosa. Oye, pues hemos conseguido que haga su media hora de bici estática todos los días. ¿En serio? ¿Con 90 años? ¿En serio con 90 años tenías que verle? Digo yo. Más que yo. Entonces yo creo que bueno, querer es un poco poder, ¿eh? Entonces hay que intentarlo, Bueno, sí. me encanta, me encanta. Mira, y Rosa, yo estaba pensando ahora, llevábamos una vida ajetreada, estábamos destrozando el planeta, bueno, llevamos destrozándolo muchos años, y ahora con este capítulo que estamos viviendo parece que todo se ha parado, el mundo se ha parado y parece que la naturaleza y los propios seres vivos están volviendo a su hábitat. ¿Crees que la naturaleza necesitaba este respiro? Pues igual necesitaba un descanso, igual estaba pidiendo un descanso y dicen que las cosas pasan por algo, ¿no? Y de alguna forma pues dices, bueno, mira, no hay mal que por bien no venga, entonces yo creo que vamos a intentar sacar todo lo mejor de esto. Y pues eso, que no podemos ir a escalar, que no podemos, tú no puedes irte por ahí a A darle tus cantar. conciertos, pues dices, pues mira, oye, estamos haciendo otras cosas y todo vale, ¿no? O sea, todo es importante. Estás también disfrutando pues un poco más de estar en casa, de la familia, no sé, yo creo que hay muchas cosas y Que también, analizar y que reflexionar, ¿no? sí, Y tú que has hecho tanta cumbre, tantas montañas, que has ido a tantos sitios en el mundo, bueno, yo que también soy montañerina y me gusta mucho hacer mis rutas, quería preguntarte, cuando subimos ahí arriba y a veces nos encontramos la cantidad de turismo y aglomeraciones de gente y que ninguno, muchas veces no son cívicos, ¿qué opinas de esto? ¿Crees que tenemos que aprender a reflexionar acerca de cómo utilizamos la naturaleza, cómo estamos en ella y aprender a respetar de una vez lo que no es nuestro realmente, porque a veces parecemos los dueños y señores o dueñas y señoras de un hábitat que no nos pertenece? ¿Qué opinas de esto? Tú habrás visto mucho, imagino, aglomeraciones, turismos masivos y gente que no respeta. yo no, ya ves aquí, ¿no? O, te vas a Alcares o te vas a Urguello, que son los dos sitios claves donde hay más follón de gente, o no sé, Sí. por ejemplo, de estas montañas grandes, quizás el Kilimanjaro es una montaña que eso es, vamos, es exagerado, son miles y miles y miles de personas. No es, por ejemplo, como Everest, que Everest, pues bueno, vimos el año pasado esas colas que, bueno, daba miedo, ¿no? Daba miedo porque dices, no me gustaría por nada del mundo ser una de esas personas y verme en una situación así, por encima de 8.000 metros de altura. Y, y claro, en estas montañas en el Everest son 4 días, porque la ventana de buen tiempo dura 4 días, pero claro, por Claro. ejemplo, pues te vas al Kilimanjaro, el Kilimanjaro se asciende todo el año. Entonces sí que hay mucha diferencia entre unos sitios y otros y a veces pues sí que tenemos que dar un poco de descanso a las cosas, ¿no? Como nosotros, que también necesitamos descansar de vez en cuando. Entonces dices, mira, pues ahora nos toca prepararnos a nosotros. Sí, porque también, aparte de esa gente, los que no son cívicos, también están los que son muy alocados. Hay gente que sube a la montaña pensando que no hay peligros, ¿no? Que eso también Ya, tiene que ser duro vivirlo desde el punto de vista de una profesional. yo creo que en la montaña, bueno, hay dos cosas muy importantes. Pues está la pasión que te lleva, la ilusión, o sea, Sí. disfrutar realmente de lo que haces. Y luego hay otra cosa muy importante que es la cabeza. O sea, lo que no puedes es ir a la montaña como pollo sin cabeza, ¿no? Tienes que ser consciente En de, chancles, ¿eh? por ejemplo.
dónde vas, lo que quieres hacer, cómo lo vas a hacer bueno, y por supuesto sí, ponerle pasión porque, claro, si nos vamos a la zona de Caso, que a mí me encanta, es una zona preciosa, sabemos que vamos a subir una montaña en Caso y salimos por la mañana y por la tarde estamos en casa. Allí pues nos vamos a merendar las costillas, luego darnos una ducha, dormir y súper bien. Pero claro, imagínate pues eso en una montaña de estas que las cosas son muy diferentes y corres un riesgo grande, tienes pues unas dificultades mucho mayores, entonces tienes que ser muy precavido y saber muy bien dónde vas, lo que vas a hacer y luego de verdad que tengas ganas de hacerlo, porque si no vas a ir allí, vas a tener mil disculpas para darte la vuelta a casa. Me imagino. Y tú que estuviste en esas altas cumbres, si tuvieras que quedarte con algún recuerdo que no puedes borrar de tu cabeza, imagino que tienes un montón, ¿cuál sería tu cumbre estrella? Que imagino que ya sé cuál vas a decir, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu cumbre estrella y cómo se llega ahí arriba psíquicamente bien, físicamente bien? Y porque, a ver, yo creo que alguna vez en la vida te habrán asaltado los nervios o de decir, oye, tengo miedo, no tengo miedo, alguna situación peligrosa. ¿Cómo se vive? Bueno, es una pregunta súper larga, Súper amplia, súper amplia. muy amplia, sí. Bueno, mi cumbre estrella. Bueno, yo creo que mi cumbre estrella fue el Everest. Fue el Everest porque fue una montaña que fueron años pensando en esa montaña, fueron muchísimas horas de sueño, mucho trabajo y lo más duro, que fue lo más duro de esa montaña, llegar a la base de la montaña. O sea, todo ese camino que tienes que recorrer desde que empiezas a pensar en la montaña hasta que consigues ponerte en la base, eso fue realmente durísimo. Luego, una vez que Solo la terminé, base, o sea, me estás hablando de la base. sí, 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 solo, Es que pero es bueno, tremendo, tremendo. todo lo que tienes que hacer para poder llegar allí, pues claro, es Uh -huh. muy, muy duro. Cuando llegas a la montaña, yo para mí ya es la montaña y yo entonces ya dije, solo me queda escalarla, que es lo que me gusta realmente. O sea, ya pues me quito todo el tema de patrocinios, de buscar que esto, lo otro, tal. Y es una montaña que la disfruté un montón, una montaña que la disfruté muchísimo. Bueno, realmente pues me apetecía mucho subirla. Recuerdo que estaba con un equipo de, bueno, gente muy variopinta, había de diferentes lugares del mundo, éramos 8, Uh -huh. y había unos americanos que 2 de ellos eran 2 guías de montaña muy fuertes y tal, y claro, yo con mi serpa, con agua, toda emocionada y tal, y me dicen, ¿y no has pensado que a lo mejor no vas a subir? Y digo yo, no, no, es que yo estoy segura que voy a subir. Yo no sé qué día voy a estar en la cumbre, pero estoy totalmente segura de que voy a estar allá arriba. Y fue muy curioso porque salimos Dagua y yo para la cumbre y Sí. los 2 americanos se prepararon y salieron 2 horas más tarde que nosotros. Uno de ellos llegó a la cumbre cuando, o sea, Los llegamos. portachones de los que me hablaste antes, ¿no? Eso, sí. Nosotros se dio la vuelta y digo yo, anda, pues fíjate cómo, o sea, vieron que realmente, de hecho se dio mucha gente la vuelta porque estaba anunciado como un cambio de tiempo, Uh -huh. pero nosotros estábamos seguros que era el día de cumbre, nos habíamos ido una cosa muy curiosa, que nos fuimos a bueno, estoy hablando del Everest por la cara Sí. norte, cuando llegas al campo base chino, entre el campo base chino y el monasterio de Rombu, hay una cueva donde vive un lama y nos fuimos, Dawa, pues bueno, él es muy budista, entonces yo con él pues también empecé a practicar un poco el budismo y también te aferras a algo cuando vas a la montaña. Sí, a esa fe, ¿no? Uh Sí. -huh. Entonces nos fuimos a este lama y nos dijo cómo iba a ser nuestro día de cumbre y nos ¿Qué me explicó estás contando? O sea, que os vaticinó lo que iba a pasar. lo que iba a pasar. Sí, yo con un miedo tremendo porque dije, bueno, a ver qué nos va a decir. ¿Y qué os dijo? Mucha gente se va a dar la vuelta, pero vosotros vais a llegar a la cumbre y vais a llegar muy bien. Y fíjate, o sea, se dio a la cumbre la expedición comercial grande que había. Yo Sí.
nosotros seguimos a la cumbre y hicimos la primera cumbre de la temporada del año 2005 por la cara norte. O sea que el lama era un visionario. Era un visionario, sí, porque luego además por otra persona me enteré también de que les mandó que colocasen las banderas de oración cubriendo todas las tiendas. Sí. Y hubo una tienda que quedó sin cubrirse y se la llevó. Y otro serpa, amigo del agua, le dijo que no subiera, o sea, que no le gustaba que fuera a la montaña porque ya había subido varias veces y como que ya era suficiente. Y te puedes creer que se murió en la montaña. ¿En serio? En serio, como te lo estoy contando. O sea, le desaconsejó que subiera. Le desaconsejó que subiera y se quedó en la Y se montaña. quedó allí. Sí. Pero eso Total, es durísimo. yo vi que pasamos el segundo escalón, estábamos a 8.500 metros, empezó a nevar, Dagua sacó pues unas oraciones que llevábamos en unos papelitos para tirar al viento a los dioses. Y yo dije, madre, no puede ser que nos tengamos que dar la vuelta, que la mamá dijo que íbamos a llegar arriba, o sea que tenemos que llegar sí o sí. Y llegamos a la cumbre, sí que es cierto que para la cara sur no vimos nada porque estaba totalmente tapado, pero vamos, llegamos a la cumbre, paró el viento y fue todo pues tal como nos había dicho el. ¿Y cómo se convive? Porque me acabas de dejar muy impactada con lo de la muerte de este señor. ¿Cómo se convive con el miedo de saber que tú estás subiendo una cumbre en la que te puedes quedar? Bueno, sobre todo Everest es una montaña que tienes que prepararte antes de salir de casa, porque es una montaña que yo, pues, claro, yo no la conocía, pero de agua sí, de agua me dijo, dice, mira, por lo menos nos vamos a encontrar 2 cadáveres en esta altura y en esta otra, y es una montaña en la que tienes que, sobre todo el primero, tienes que pasar por encima ¿De la gente que está muerta? está en la ruta por donde hay que pasar. Entonces, Uh-huh. yo creo que tienes que salir de casa pues muy preparado para eso. O sea, Para lo que vas a ver, ¿no? muy preparado para lo que vas a ver. Porque de hecho, bueno, subimos a la montaña, subimos a la cumbre, bajamos de la cumbre y en el segundo escalón, como lo pasamos de noche, yo por Sí. la noche no vi que había un muerto en la parte de abajo. Total que cuando bajábamos y yo estaba destrepando, me estaba Sí. soltando de agua desde arriba y claro, yo cuando vi el cuerpo aquel pues me llevé un susto tremendo, pero Pues que tiene que ser muy impactante esto. sí, porque es algo, sabes que te puede pasar también, es cierto, ¿no? Yo de hecho pues cuando voy a la montaña, también lo digo, yo no quiero que nadie arriesgue tampoco su vida por rescatarme a mí, ¿no? Uh-huh. Porque realmente tú estás allí y lo ves de una forma diferente, o sea, tampoco lo ves como, o sea, no lo podemos ver igual tú que yo, Claro. que claro, tú lo ves desde aquí, desde casa, y te parece algo imposible que para practicar lo que más te guste tengas que Sí, pasar por encima de un cadáver un para. cadáver o jugarte la propia vida para conseguirlo. Sí, hay mucha gente que eso no lo comprende, ¿eh? Que os ve un poco Bueno, como locos, lo eh, sabréis. mi padre era algo que, bueno, se murió de cáncer y Uh-huh. nunca jamás me dio la enhorabuena por subir a una cumbre porque no lo podía entender. O sea, para él era algo, decía, no puedo entender que te gastes un dinero que no tienes. Sí, porque aparte es caro subir ahí, ¿eh? Claro, Es verdad. encima que vayas a arriesgar tu vida, era algo como que era totalmente incomprensible. Sí, sí, Entonces, sí, sí. eh, lo puedo entender. Sí, sí, yo también, a Ah, ver, desde el punto de vista de una persona que te quiere, todos esos riesgos que contraes a la hora de subir es muy duro de llevar. Pero bueno, yo quiero que me digas, ¿qué fue lo primero que sentiste cuando estuviste ahí arriba y dijiste, wow, conseguí el sueño de mi vida, estoy aquí arriba y soy una pedazo de mujer, porque es que mujeres así deportistas como tú, hay pocas, por desgracia, necesitamos más rosas. Bueno, pues me sentí la mujer más feliz del mundo y claro, por un momento, por unos minutos, o por unos minutos no, por media hora de reloj, Sí. por la cámara, por lo que tengo grabado, pues fui
persona más alta del Más, mundo. más feliz y más alta, sí, sí, desde luego, desde luego. ¿Y qué se ve desde allí? ¿Podíais ver algo así? Y se ve toda la zona de Rompu, o sea, Sí. incluso llega a ver la zona donde está el monasterio del monje, el monje Ujú. de la cueva, Sí. y el campo chino, el campo base chino, donde se llega en coche, que se llega por esta parte del Tíbet, llegas hasta 5.000 metros en todo terreno. Ajá. Sí, Madre ya. mía, qué barbaridad, que tiene que ser impresionante. ¿Y tuvisteis en algún momento de ese ascenso problemas de oxígeno y esta serie de No, problemáticas que soléis tener? no tuvimos ningún problema, fue una expedición que todo nos salió bien. O sea, Ujú. nada, fue como todo lo contrario al año 2003, porque en Sí, el que año fue 2003, mucho más complicado, lo sé, sí, sí. Cuéntanos, cuéntanos. el año 2003 fue mi primer intento al Everest, era el 50 aniversario de la primera extensión, entonces yo quería subir el Everest ese año y quería subir de los primeros. Yo quería estar arriba, había muchas expediciones grandes y tal, y yo quería subir el Everest de los primeros y quería subir sin oxígeno. Entonces le dije al agua, mira al ¡Uy, qué agua, valor, qué valor! nos llevamos una botellita por si pasa algo, porque siempre es muy, muy importante, o sea, no correr riesgos ni Ujú. que nadie tenga que arriesgar su vida por ti, pero totalmente convencida de que iba a subir sin oxígeno y que íbamos Pa'lante, echa pa'lante, di que sí. totalmente. Y claro, pues me salió pues todo al revés, ¿no? Llegamos a 8.600 metros, el tiempo cambió, tuvimos que darnos la vuelta, la gente se quedaba a 8.000 metros para esperar al día siguiente para poder subir, pero Ujú. nosotros no podíamos quedarnos porque no teníamos oxígeno para poder subir. Claro, Total que intentamos que de las expediciones que había, que alguna nos vendiera una botella de oxígeno para poder claro, quedarnos y poder subir. Como nadie había hecho cumbre, pues nadie nos claro. ayudó, nos dijeron que no, que era totalmente imposible. Nos tuvimos que bajar al campo base, bajamos al campo base y yo le dije a Dagua, digo, Dagua, ¿tú crees que con oxígeno podremos subir? Y me dice, sí, sí, totalmente seguro que sí. Y entonces dije, pues tengo que llamar a casa a ver qué me dice. O sea, la idea era bajar a la base, coger el oxígeno y volver a subir, ¿no? Había una expedición que se iban, entonces Sí. les comprábamos el oxígeno, Ujú. volvíamos. Entonces yo llamé a casa, llamé a Javier y le dije, eh, es, Dagua me dice que podemos hacer cumbre, pero necesitamos $700, no, 1.400, porque necesitamos 2 botellas de oxígeno para poder subir a la cumbre. Entonces Javier me dijo, si estás totalmente segura que vas a subir, te lo puedes gastar, pero si no, ni se te ocurra, porque claro, era pues ya mucho dinero, ¿no? ¿Cuánto me dijiste? ¿6.000? No, eran $1.400 en total, lo que Ah, teníamos que gastarnos, aparte ya de sí. lo que nos habíamos gastado. Total que, Bueno, bueno, era un dinero, es que sí. como estaba convencida de que íbamos a subir, pues nos gastamos el dinero y bueno, pues y nos fuimos al campo base avanzado para subir y bajaba un serpa de un americano discapacitado que tenía 5 serpas y bueno, pues este lo había mandado para abajo, bajaba con un edema tremendo Ujú. y el oxígeno que nos habíamos comprado, pues claro, una botella se la pusimos a este serpa Porque para que lo necesitaba. la Ujú. necesitaba porque si no se iba a morir. Lo dejamos en el campo 2 con su cocinero. El cocinero llamó a este americano arriba y dice, Rosa, que no se preocupe, que le dejamos una botella de oxígeno arriba, en la tienda. Ujú. Nosotros habíamos dejado arriba nuestra tienda. Y cuando llegamos arriba, bueno, no solo el Serpa recibimos la noticia por radio que se había muerto, sino que llegamos a la tienda y tenemos una botella de oxígeno de, no sé, aquí yo pesaría 10 kilos. Y yo dije, digo, pero el agua, ¿cómo voy a subir yo por esta cumbre? Esto es totalmente Que es una barbaridad. imposible. Yo creo que las tienen, esas botellas grandes, que igual la utilizaban para dormir. Fue lo que yo pensé. O sea que Y fue truncado todo, ¿no? Fueron todo sí, como pequeñas desgracias que no te, que nada, aquello no, no te hicieron llegar.
ese día. Aquello no cuadraba y total que dijimos, bueno, lo vamos a intentar igual, salimos igual para la cumbre, pero no sé, subiríamos sobre 8.200, 8.300. Yo vi que todo el mundo me adelantaba, que íbamos muy despacio y Dagua me dijo, dice, mira Rosa, podemos llegar a la cumbre, pero lo más fácil es que no bajemos. Y Uf, así pues es como me di la vuelta uf. para casa, pero me vine totalmente convencida de que podía escalar esa montaña, porque había hecho 2 intentos seguidos, una vez 8.600, la segunda 8.2, 8.3, y dije, estoy totalmente segura de que puedo subir a Everest. Y lo hiciste, pero fíjate que estás hablando y estoy pensando, tenéis los deportistas, los que hacéis alta montaña, que tener un ingrediente de prudencia muy desarrollado, porque yo creo que en ese momento que estáis ahí arriba, yo creo que el impulso es de decir, no, no, yo subo, ¿no? Y Sí, hay que tener mucha prudencia y mucha cabeza, como decías antes, para decir, no, mira, vamos a bajar porque tal. Yo creo que hay mucha gente que quizás se haya quedado en la montaña por eso. ¿Estás de acuerdo, Rosa? sí, yo sí que estoy de acuerdo contigo porque, claro, tienes que llegar a la cumbre con fuerza, con Uh mucha -huh, fuerza para poder bajar, porque todos los accidentes ocurren bajando. uh -huh. Entonces, claro, yo cuando la primera vez que lo intentábamos, que veías todas las lucecitas que subían, de repente ves todas las lucecitas que se dan la vuelta, ¿no? De la Sí. gente que está subiendo. Yo decía, no puede ser posible, no puede ser posible. Digo, agua, pero si a lo mejor tampoco es tan tremendo para que cambie el tiempo tan rápido y tal. Y claro, Hidalgo me dijo, recuerda la tragedia del 96. Digo, pues sí, sí que tenía razón. Digo, mucha más experiencia que yo, por supuesto, porque para mí era la primera vez a esa altura y él llevaba pues subiendo el Everest, yo creo que era la cuarta o la quinta vez que hacía Así esa. que la importancia de los Sherpas es fundamental, entiendo, son como guías espirituales, ¿no? Para vosotros. ¿Cuál es, cuál es el significado ahí a nivel emocional que tienen para vosotros? Bueno, para mí era como escalar con el mejor compañero del mundo, o sea, Uh igual -huh, que humano, encima una persona que te cuida, que se preocupa de ti, son gente súper amable. Y luego además era Dagua una persona súper técnica, porque él había trabajado equipando la cascada del Cumbo 4 años, uh con lo -huh. cual, claro, tenía una técnica tremenda. O sea, nosotros llegábamos a un campamento y en un tris teníamos la tienda montada. Entonces, luego O sea, que además eres un especialista total, ¿no? nos conocíamos muy bien, sabíamos muy bien cómo funcionaba uno, el otro, y la verdad es que era fantástico escalar con él, sí. Pues Hacíamos con los dos. me fascina esta historia. ¿Ya no tienes pensado volver, no, Rosa? ¿O sí? Sí, sí que tengo pensado ¿Sí? volver. Sí, Toma sí. ya. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Pero al Everest concretamente o a otra cumbre? Everest no, pero sí que a otra montaña grande sí. A ver, ¿cuál es el próximo objetivo que tienes en tu mente? Bueno, tengo pendiente el K2, tengo el pendiente Uf, el K2 y casi. bueno, ya estaba todo ya en marcha. Lo que pasa que bueno, este año pues ya no puede ser porque estamos en abril y esto sería para marchar a principios de junio, con lo cual pues claro, va a estar Muy, todo muy cerrado. difícil. Sí, exactamente, la situación no nos lo Y permite, ¿no? no, aparte que yo creo que este año pues no va a haber ningún seguro que te cubra tampoco, o sea que a lo mejor sí que puedes volar a Pakistán en junio, pero que pienso pues que los seguros tampoco te van a cubrir porque con la situación que tenemos es todo muy complicado, Es todo entonces muy delicado, sí. hay que esperar, hay que seguir soñando y bueno, yo espero que a ver el año que viene. Pero bueno, aparte de montaña, que hemos hablado mucho de tus experiencias en estas cumbres fabulosas, yo sé que eres, bueno, eres creadora de un club femenino de ciclismo, porque aparte es otra de tus pasiones. Entonces yo quería que me hablaras un poco de eso. ¿Cómo está la situación del deporte en Asturias? ¿Cómo creaste este club? ¿Y qué opinas de la situación de las mujeres ahora mismo en el deporte en Asturias? Bueno, pues mira, este club fue una cosa curiosísima. Sí. Está muy curiosa
porque en esa época que yo quería ir al Everest, Sí, como no tenía dinero para irme a la montaña, sí, y nosotros tenemos la tienda de bicis, sí, Bicicletas Morán, aquí en Oviedo. sí. Entonces, un día encontré un artículo de un chico que había cruzado la cordillera del Himalaya en bici y había ido al campo base de Everest. Y dije, no puedo ir a escalar, pero esta es la mía. Y al Everest en bici. Cogí, me puse le digo, a ver, Javier, déjame el teléfono de este, del otro, del tal, que voy a llamar. Y sí, sí, que Sí. nada, que me patrocinan para esa aventura, que no tenía problema. Bueno, bueno, bueno. Pero el problema grande que tenía era que no sabía montar en bici. ¿Que no sabías montar en bici? No sabía montar en ¿Qué me bici. dices? Mi vida Pero eso había... es una gran confesión. ¿Y cómo solventaste eso? ¿Te pusiste a aprender? Pues no, bueno, hice más kilómetros corriendo con la bici en la mano que encima de la bici. O sea, aquello era Bueno, horrible. tremendo. O sea, no te puedes imaginar. Pero como tenía un objetivo muy grande, porque el objetivo era, tenía que hacer 1000 kilómetros por encima Sí, de 3000 metros de altura, sí, 5 puertos que pasaban de 5000 metros, pero yo iba a estar en la base del Everest, en la base sí, de la sí, cara sí, norte sí, del Everest. sí, sí, Entonces que era dije, lo que interesaba. tengo que aprender a andar en bici como sea. Y así fue como aprendí a andar en bici con casi 40 años para poder ir al campo base del Everest. Qué peculiar me parece esta historia. Entonces, lo típico, dije, jolín, bueno, digo, yo tengo que hacer algo por las chicas para que no sufran todo lo que sufrí yo, porque para mí aquello fue tremendo. Además, claro, sales con los chicos y, o sea, tienes que volar sí o sí. Sí, O te porque quedas van, en casa claro, es otro nivel, ¿no? o te quedabas en casa. Entonces, pues Mm. era lo que había, ¿no? Entonces pensé en el club para chicas y me fue quedando la idea un poco aparcada hasta que llegó el año 2009. Yo el año 2009, pues claro, tenía un gran proyecto, pero ese año, en enero, me detectan un cáncer de Ujú, mama. ujú. Entonces, eso me deja parada, o sea, me deja 2 años que no voy a poder ir a las grandes montañas. Y entonces dije, pues mira, ahora que voy a tener que estar más tiempo en casa, que no me puedo mover ni pasarme 2 meses fuera de casa, pues dije, el club para chicas. Y chica que aparecía por la tienda, chica que fichaba. Hombre, pero ¿quién no va a querer? ¿Quién no va a querer? Con, Esto, con una, con una madrina de tu categoría. Yo apúntome también, ¿eh? No soy una fenómena, pero... todo el mundo puede ser. Vamos, empezamos saliendo una hora, que venga, animaros, que tal, que no sé qué. Y me acuerdo de los chavales, los amigos que me dijeron, Rosa, cuando seáis 4 me llamas. Y yo dije, bueno, pues basta que encima me piquen para que pusiera más empeño. Y Sí, mira, presentamos el club en el 2011, 2 años más tarde, con más de 40 socias. toma ya. O sea que Y, la cosa subió y, como la espuma. y ahora mismo, pues eso, todos los años andamos eso, entre 90, 80, 90, 100. O sea que ha pasado un montón de gente por el club. Somos un club, pues, sobre todo yo quise que fuera para fomentar el deporte femenino, porque me decían, estás loca, ¿cómo se te ocurre un club solo para chicas? Digo, es que yo creo que es importantísimo porque no se dan cuenta que unas con otras Ujú. motivamos mucho más, porque tú estás bajando por un sitio que tiene saltos, barro, piedras, no sé qué, y ves a 2 chicos que pasaron a toda velocidad, y bueno, pero ves a 2 de tus compañeras que pasaron y dicen, oye, pues yo creo que esto es factible, sí que se Claro, puede claro. hacer. Y yo Si la compañera puede, yo puedo y como que nos apoyamos unas a otras, ¿no? Un momento muy de sororidad. Ujú. y la verdad es que está funcionando fenomenal y aparte de eso, de un club para fomentar el deporte femenino, que fuese también un club solidario. Ujú. Entonces, todos los años pues, llevamos a cabo una acción solidaria. Yo creo que también es algo importante y es un Importante. club que tiene cabida a todo el mundo. O sea, no gente que quiera aprender a andar en bici, gente que ande poquito, gente que ande mucho. Hacemos también una ruta al mes de montaña, de caminar.
que pues hay gente en el club que solo hace montaña, otra solo bici. Entonces Sí. es un poco abierto y lo importante pues es disfrutar y pasárselo bien porque cuando sales con el club es para disfrutar de la gente con la que vas, enseñarles, aportarles todo lo que puedas, lo mismo que ellas a ti. Que ya es a ti, claro. Y yo creo bueno, que fue de las cosas más bonitas que hice, de verdad. No, no, desde luego que sí, ¿no? Me parece, aparte eso, un proyecto de unión entre mujeres. Y como te decía, tú desde muy, bueno, imagino que la llamada del deporte la tuviste desde muy pequeñita. ¿Cuándo supiste que tú te querías dedicar a escalar montañas o a dedicarte a tu vida al deporte? ¿Y cómo lo hiciste viable? Porque yo vengo del mundo de la música y cuando supe que quería ser cantante dije, bueno, esto va a ser un camino lleno de piedras, pero quiero hacerlo. ¿Cómo fue, Rosa? Bueno, yo sí que bueno, nací en un pueblo de montaña perdido en el monte, Cangas del Narcea, ¿no? Un pueblín de Cangas, ¿eh? en Parada la Vieja, ya donde, bueno, que no llegaba de aquella ni coches ni nada. Y luego, Sí. bueno, pues estaba en el medio de dos hermanos, entonces, y era pues lo típico, de pequeña pues era una niña muy enfermiza, entonces me mandaron con los abuelos. Mandaron con los abuelos porque era como que no servía para nada, ¿no? Y me iba a Ay, morir, Subina. y esta pues nada. ¿Quién me, lo diría? ¿Eh? Con lo que vino después. me crié en la Braña con los abuelos, en la Braña de Chanos, y me Sí. pasaba pues, o sea, solo vivíamos nosotros allí hasta que llegaba el verano, que venían los vaqueros de alzada. Mm. Yo ahora cuando voy a Nepal y paso por las aldeas y veo los niños eso, pues jugando con las piedras, con la tierra, pues me recuerda a cuando yo era A tu pequeña, claro. infancia, ¿no? Claro, Sí, sí, claro. yo recuerdo que no recuerdo pues ningún juguete, ni recuerdo de jugar con las piedras, con las flores, los palos, lo que pillabas, ¿no? Y la verdad es que nunca pensé en escalar montañas. Conocía, ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió? ¿En qué bueno, momento saltó esa chispa de decir yo tengo que hacer esto? eh, yo creo que siempre tuve una condición física muy buena, eso sí es Ujú. verdad. Porque bueno, yo luego iba a la escuela caminando y caminaba pues 6 kilómetros al día para ir a la escuela cuando era pequeña. Y mi marido sí que hacía montaña, me casé muy joven, y empecé a hacer montaña con él y con los amigos. Y vi que era algo que realmente pues no me costaba, era algo como, bueno, Sí, como muy natural, ¿no? Que surge como solo y bien. sí, sí, me pongo a escalar y lo mismo, como que se me daba bien porque sí, porque como si hubiera estado toda la vida haciendo eso, ¿no? Madre mía. Pero claro, sí que empecé pues eso, a escalar en picos de Europa, en los Alpes, pero Ujú. claro, imaginarme ir a un 8000 o un Everest para nada, nunca. Y fue algo curioso porque había un grupo de chicos de aquí de Asturias que habían escalado el primero 8000, Sí, Asturias, el Chollo, y entonces estaban buscando patrocinios para irse a escalar otro 8000. Y sí. pensaron que si se llevaban una mujer, pues de esta forma podrían conseguir ese dinero que necesitaban. Entonces empezaron, Eras un salvoconducto. sí, era un poco el florero de la expedición, ¿no? Bueno, Vamos, eso no, no mola, ¿eh? Pero bueno, si te llevó a hacer el primer 8000, mira qué bien. pues vamos a ver. Entonces se pusieron a pensar y me dijeron a mí para ir con ellos. Claro, me voy con ellos. Y eran 7 y yo 8, que la expedición se llamaba Siete cardos y una rosa. Bueno, me encanta, me encanta. Aparte, Rosa, de verdad. Sí, estuvo muy bien porque la rosa llegó a la cumbre con dos cardos, entonces pues bueno, Ah, bueno, mira, tanto que pensaban que ibas de florero, al final quedaron un poco a la altura del betún, ¿eh? Claro, con no se pueden dar las cosas por hechas. la casa, pues eso, imagínate, súper contenta, un mundo totalmente nuevo, diferente, para mí totalmente desconocido, pero bueno, de estas expediciones que te sale todo bien y que Mm. te quedas con ganas de volver a Claro. estas Y ahí montañas. dijiste, bueno, pues si me hice esta, ya me hago las otras 6, o lo que Ya haga sabes, falta. como llevo 20 años, pues
¿quién lo iba a decir viajando por el mundo y escalando no solo 8.000, sino también 6.000 y 7.000 en otras zonas del mundo? Algo que era como impensable. O sea, pensar que aquella niña allí perdida en la braña, pues iba a cruzar Sí. el, No, ya, no, claro, el es mundo que, entero y encima, pero pues eso es lo fascinante, eso es lo fascinante de la vida, que a veces te da estas sorpresas y te lleva por los caminos que menos imaginas. Y en todo este desarrollo de tu vida, como mujer, ¿crees que es fácil vivir del deporte, vivir en este caso de la montaña? ¿Cómo ha sido ese desarrollo eh, profesional? bueno, es muy difícil, es muy complicado, sí, sí, porque yo recuerdo, bueno, me acuerdo cuando quería ir al Everest, bueno, al Everest otras montañas, y claro, de llamar a una empresa, presentarte allí, y claro, te miraban de arriba abajo como diciendo, Ya. vas que esta no va a poder subir al Everest. Por ejemplo, porque digo el Everest, por ejemplo. Entonces sí que lo tenemos mucho más difícil a la hora del tema patrocinios. Bueno, solo hay que ver una cosa, dices, ¿cuántas mujeres españolas han escalado los 14.800? Una. ¿Y cuántas mujeres hay en España con 6.000 8.000? Pues creo que soy la única también. O sea que nadie tiene más 8.000. Entonces, Es que es muy difícil. Mira, yo que os estoy entrevistando a mujeres ¿cuántos de hombres? todos los ámbitos, me está costando también conseguir mujeres a las que entrevistar. Es que no las haya, es que yo creo que tenemos menos visibilidad. No, no sé que seguimos todavía con ese techo de cristal, un poquito, ¿no? Es que es complicado. Yo creo que el tema de sobre todo de la alta montaña es difícil. Es Uh -huh. difícil. Ves que, por ejemplo, pues ellos, hay unos cuantos que han terminado los 14.800 y sigue Sí. habiendo hombres haciendo los 14.800 y tienen patrocinios para hacerlos. Entonces, ahí sí que pasa algo. Yo le echo también un poco de culpa a la prensa Uh -huh. en todos los deportes. ¿eh? Yo creo que la prensa tiene mucho que ver Por el ahí. tratamiento que os da, ¿no? Sí, 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 porque si la prensa mete fútbol femenino, al final la gente acaba yendo al fútbol femenino. Y si te meten Claro. rama, pues yo creo que entonces sí que es importante que la prensa tire del deporte femenino. Y luego también es muy importante que tengamos cargos en el deporte femenino. Yo creo que ahí también faltan las federaciones, todas estas cosas, ahí hay que, Sí, más presencia hay que ponerse a las pilas también, de sí. líderes, en los cargos. Pues Sí, nada, tú eres en este sentido un ejemplo a seguir, lo tengo claro. Pero bueno, aparte de hablar del tema de que eres una gran alpinista, de que has fundado este maravilloso grupo de ciclismo, también has, vamos, lanzado a la luz dos libros maravillosos, que esto es importante, que la gente lo sepa. Tu primer libro fue en el 2005, ¿no? Que se llama Mi Everest, sí, sí, mi Everest ahí con mi Serpa, con Mario Braña. que cuentas un poco la historia, ¿no? Que me contaste a mí, bueno, imagino que mucho más extendida. Sí, sí, ahí fue, yo creo que bueno, que es un libro muy bonito, es una historia bonita, que sí, que lo recomendamos. Vale, después, mira, en la sección de recomendaciones ya lo recomendamos el tuyo también. Y luego hay un segundo libro que se titula En la piel del alpinista. Este libro yo no sé de qué va, si nos puedes decir Sí, que se vive o cómo es. es el libro de las 7 cumbres, es el libro de las ¿Mm? 7 cumbres. Yo ya había escalado el Everest, que fue la primera que escalé, y Sí. entonces, como había prometido en casa que no iba a volver a la alta montaña, que ya no volvía al Himalaya, porque bueno, mi padre estuvimos 2 meses sin hablarnos, que me fui al Everest sin su Ay, permiso, enfadóse, sí, enfadóse. Buena enfadado. la... Y el enfado nos duró unos meses. Entonces, pues bueno, un día así, hablando con mi hija, me dice, mamá, dice, ese proyecto de las 7 cumbres, que son montañas de todo el mundo, que igual es más bonito, menos tiempo. Yo dije, pues voy a echarle un vistazo a esto y tal. Y entonces pensé en hacer esas montañas, pero daba la casualidad que había otras 2 españolas también que querían hacer ese proyecto. Entonces dije, me lo tengo que hacer en el plazo de un año. O sea, entonces a ver cómo me las apaño, pero digo, tiene que salirme sí o sí. Sí. Y empecé, y bueno, tuve suerte porque, bueno, mi hija pues habla muy bien inglés y justo en ese año, en el 2006, ya empezaba a funcionar Internet.
Entonces, a través de internet, pues ya puedes contactar con todas las agencias del mundo, prepararlo todo mucho más rápido. Y eso hizo que pudiera escalar, hacer 6 expediciones en el mismo año y hacer Madre esas, mía. o sea, terminarlo bueno, dejé el Kilimanjaro para febrero del 2007, porque era una Sí. expedición bueno, pues con una productora, ellos se encargaban de todo y la dejé para principios de 2007, pero si no, en el año 2006 hubiera acabado todas las montañas. O sea, Fue que fue esa. como un reto, fue como hacerlo para luego lanzar el super libro. Y entonces lanzamos ese libro, sí, con los patrocinadores, con Febe, estaba Más y Más, hay fuertes que gracias a ellos, Mercedes también, me pude ir porque fue, imagínate, 6 montañas de ese calibre en un año, pues es un montón de dinero tremendo, y entre ellas la Antártida, que la Antártida, solo volar a la Antártida en aquella época eran como $14.000, solo el vuelo Madre mía. de Arenas a Patriot Hills, con lo cual, pues claro, era como impensable. Pero Y claro, después, tú has hecho cosas con las que todos soñaríamos, ¿eh? Ya lo de la Antártida es fantástico, tiene que ser impresionante. bueno, llegas allí y es que tienes que llorar porque es un sitio, esa inmensidad y verte allí es, no sé, una cosa muy, muy especial, muy especial. Pues tenemos que leer esos libros sí o sí. Bueno, llegados a este punto de la charla, Rosa, te voy a pedir que nos digas, cuando acabe todo esto, cuando a Rosa, la alpinista y maravillosa deportista nuestra, tan asturiana, le digan, ya puede salir a la calle, ya puede hacer usted lo que más o menos pueda en libertad. ¿Qué es lo que más extrañas? Lo primero que vas a hacer el primer día. Subir una montaña. No me digas, Una no montaña. podía imaginarlo. ¿Y alguna específicamente? Subir una montaña. Yo creo que me voy a ir, que no nos van a dejar ir lejos. Uh -huh. Pienso que no nos No, dejan no creo que ir podamos salir de lejos. Asturias en una temporadina. Entonces, bueno, si podemos coger el coche, pues bueno, tenemos el Aramo aquí muy cerquita y si no, pues tenemos el Naranco al lado de casa, Al lado de casa. Que es es, precioso, por cierto, también, claro. sí, incluso para la bici, si no te coges la bici, te haces algo así combinado de bici y montaña y bueno. Y Y con eso ya mucho oxígeno, ¿eh? Al cuerpo, sí. oxígeno al cuerpo y luego, pues bueno, pues también ver a la familia, que bueno, mi hija está en Gijón, pero también, pues eso, su cumpleaños es el 19 de mayo, digo, bueno, pues a ver si este año... Venga, que igual tenemos suerte, ¿eh? El mío es el 18 de junio, así que yo tenemos que estar fuera, como sea, como sea. Sí, 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 pero mayo, bueno, a mí siempre me pillaban las grandes montañas, nunca podíamos celebrarlo y digo yo, pues mira, Y este este año, año... sí o sí. No, no, y aparte por todo lo alto, espero. Rosa, momentos, recomendaciones del programa de Puertas para Adentro. Siempre le decimos a nuestros invitados e invitadas que nos recomienden una peli, un libro y una canción que les preste en esta época de confinamiento para que la gente diga, mira, pues si le gusta Rosa, yo también lo escucho, yo también lo leo, yo también lo veo. Mira, pues una película, mira, a mí una película que me, bueno, con la que me río un montón, es Sí. surrealista, pero que me encanta, Sí. es El Milagro de Petinto. Ay, El Milagro de Petinto es buenísima. Es una Buenísima. Mira, película, la vi hace muchos años, pero me eché una risa, porque es humor, eso, surrealista, ¿no? Un poco absurdo, ¿no? sí, 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 la típica familia ahí de los 60, los 70, con hijos extraterrestres, pero bueno, que es una comedia Sí, sí, es una de comedia total. jueves. Muy buena. Luego ¿Qué más? un Un libro. libro, yo creo que un libro, Atrapados en el hielo, el libro de Shackleton de la Antártida, es un libro que Ajá. me encanta. Y luego además ahora yo creo que a mí me ayudó mucho en los momentos duros, porque Ujú. recuerdo cuando estaba en el Everest, en la cara norte, de estar en la tienda nevando con 30 grados bajo cero, y Sí. estar, leer la aventura de Shackleton, ellos con la ropa mojada, sin poder salir 9 meses allí hasta que el barco se rompe, luego en Isla Elefante, o sea, lo mal que lo estaban pasando, y a mí aquello me daba fuerzas Sí. para seguir, Para sí. seguir, ¿eh? Entonces yo creo que ese libro también está muy bien, y luego una Atrapados canción, en el hielo. Y una una canción, una canción. bueno, escucho de todo, te escucho a ti, me encanta tu canción de Los Chicos de Europa, me ¿Y encanta. a qué montañera no le gusta? ¿Eh?
Es una canción. Que yo ya me siento parte de vosotros por todas las felicitaciones y todo lo. Es que hubo gente que me lo cantó desde la cumbre, no sé si lo sabes tú esto. Me tocan la gaita, la melodía desde la cumbre. Bueno, precioso. La verdad que en ese sentido creo que os toqué el corazonín un poco, ¿eh? Sí, sí, sí. La gaita también, Joaco Amieva, pues bueno, un gran amigo y bueno, como gaitero espectacular. Y así, no sé, una canción también, otra canción que me gusta mucho, porque bueno, escucho de todo, de la canción de los Guns N' Roses, de Llamando a las puertas del cielo. Es una canción... mírala, ella salió rockera, ¿eh? Bueno, Guns N' Roses es que tiene una voz que, bueno, también me flipa, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues muy buenas recomendaciones, Rosa, pero yo aparte les recomiendo a la gente que nos vea estos 2 libros tuyos porque, a ver, tiene que ser fascinante leer Mi Everest y En la piel del alpinista. Ojo, que son 7 cumbres. 7 cumbres, eso es. Logradas por Rosa Fernández. Rosa, ha sido un placer enorme poder charlar contigo en esta tarde de confinamiento, pero que no va a ser eterna. Y decirte que te admiro y te admiraré siempre porque tu valía como mujer, sobre todo tu valía como deportista y ejemplo a seguir de todas las que vienen detrás y que, bueno, eres una maestra realmente para todas ellas. Así que muchísimas gracias de verdad por entrar en este espacio humilde de Puertas para Adentro. Muchas gracias a ti y bueno, daros muchísima fuerza, levantaros ahí todos los días, eso, con mucha ilusión, mucha fuerza y que vamos a poder escalar esta montaña todos juntos. Exactamente, aparte nunca llovió que no abocanara, ¿eh? Así Sí. que ahí estaremos. Muchísimas gracias, Rosa, un abrazo muy grande, espero poder dártelo cuando estemos ya fuera y que vaya todo muy bien. Gracias, nos vemos. Por encima